Hasta el momento, hemos visto cómo cargar un grid compuesto por variables programando su evento load. Para cargar cada línea deseada en el grid, debíamos dar valor a las variables y ejecutar el comando load. Y vimos que podíamos hacerlo de dos maneras. Cargando esas variables con datos fijos especificados en el propio código, aquí estaremos cargando una sola línea, pero podemos cargar tantas como deseemos, repitiendo este bloque de código con los siguientes valores deseados, y así sucesivamente. O podemos hacerlo cargando las variables a partir de los datos de una entidad, utilizando el comando forEach. ¿Podríamos decir que un grid así, compuesto de variables y sin ninguna especificación extra, es un tanto ciego respecto a de dónde provendrá la información que se cargará en forma de líneas? Solo sabremos que se está cargando con los datos de la tabla Attraction si analizamos la programación de su evento load. Si no, no tenemos manera de saberlo. De hecho, perfectamente podríamos cargar algunas líneas del grid de la base de datos y otras manualmente. Este grid es completamente general, no es de propósito específico. La información de cada línea se carga en variables y hay que utilizar el comando load dentro del evento load. Si se quieren cargar datos de una entidad, hay que especificar un forEach explícitamente. Pero también podemos tener un grid especializado, directamente asociado a una entidad, por lo que ya sabrá que tendrá que cargar sus datos de allí. Es como tener un forEach automáticamente asociado al grid. Es lo que presentaremos en este video. Le llamamos grid con tabla base, por lo que el primero se suele nombrar como grid sin tabla base. ¿Qué tal si al grid le pudiéramos indicar que tendrá como transacción base Attraction y, en lugar de especificar variables para las columnas del grid, elegimos directamente los atributos Attraction ID, Attraction Name, Country Name y Attraction Photo? Y en el evento load no programamos absolutamente nada. ¿No alcanzará con esto para que GeneXus ya entienda lo que debe hacer? La respuesta es sí. Probémoslo en otro webpanel, Attractions Info 2. Arrastramos otra vez un grid al web layout. En el cuadro de diálogo, en lugar de variables, elegimos los atributos. Filtremos por los de la entidad Attraction, así los elegimos más fácilmente. Dejamos presionada la tecla Control para que queden seleccionados los que vamos cliqueando. Movamos la foto para la derecha. ¿Y cómo le indicamos al grid que la transacción base será Attraction? Si editamos las propiedades del grid, entre ellas vemos la llamada BaseTrn. Allí escribimos Attraction. Es igual a la transacción base del forEach. No necesitamos hacer nada más. Ejecutemos. Vemos que aparecen todas las atracciones que tenemos ingresadas en la base de datos, ordenadas por Attraction ID, la clave primaria. Al igual que cuando tenemos un forEach, a partir del valor de la propiedad BaseTrn, como GeneXus conoce el modelo de datos, determinará que la tabla a recorrer será Attraction, ya que es la tabla asociada a la transacción Attraction. El grid incluye los atributos Attraction ID, Attraction Name, Attraction Photo y Country Name. Los primeros tres pertenecen a la tabla base del grid, que es la tabla que será recorrida registro a registro, mientras que el último pertenece a una de las tablas de su extendida, que es accedida para recuperar el nombre del país. Apreciemos que la lógica de la navegación es idéntica a la del forEach. Acá vemos una comparación de las dos alternativas, la del grid genérico, sin tabla base, y la del grid con tabla base. Podemos apreciar que es mucho más sencilla la segunda alternativa. Es que tiene un forEach implícito, que hasta tiene incorporado el comando load para cargar cada línea del grid. No hay ni que explicitarlo. Algo que no hemos dicho es que no es obligatorio especificar la entidad asociada a la navegación. Si quitáramos la transacción base Attraction del forEach, lo que es equivalente a quitar la propiedad BaseTrn del grid, ambos webpanels seguirían comportándose igual.
GeneXus es capaz de inferir con los atributos comprometidos cuál es la tabla base indicada. Para un nivel principiante recomendamos especificar transacción base para tener bajo control lo que estamos queriendo navegar. Podemos corroborar la equivalencia entre ambos web panels comparando los listados de navegación. Aquí tenemos el del web panel con grid genérico y evento load programado explícitamente con for each. Y aquí tenemos el del web panel con grid específico con atributos y transacción base. Vemos que en este se muestra exactamente la misma navegación dentro del evento load. Lo que no aparece explícitamente es la línea que dice for each attraction, porque en este caso es implícita. Dado que un grid con atributos equivale a un for each, cabe preguntarnos cómo hacemos para ordenar o filtrar los datos recuperados, ya que no tenemos acceso a la programación del for each, por ser implícito. Así como tenemos la propiedad baseTrn del grid para especificar su transacción base, tendremos las propiedades order y conditions. Las múltiples cláusulas where que podían especificarse en el for each, aquí se pueden escribir como una lista separada por punto y coma. Veamos los ejemplos que probamos antes cuando utilizamos el for each para cargar el grid sin tabla base. Si queremos ordenar las atracciones alfabéticamente, en la propiedad order incluimos el atributo attraction name. Ejecutemos. El listado de navegación nos muestra que se recorrerá la tabla attraction, ordenada ahora por attraction name, para lo que utilizará el índice unique que teníamos, igual que como se veía cuando programamos el for each en forma manual. Se recorrerá la tabla desde el primer registro hasta el último. Y para cada registro de la tabla attraction, se accederá a la tabla country para obtener el valor del atributo country name presente en el grid. Al igual que lo hicimos anteriormente, podríamos ordenar primero por country name y luego por attraction name descendente, utilizando ambos atributos en la propiedad order del grid. Si pedimos para ejecutar y vamos al listado de navegación, vemos este orden reflejado en el informe y la misma advertencia que vimos antes respecto a la inexistencia de un índice por esos atributos. En ejecución vemos exactamente lo que queremos. Podemos filtrar los registros como hicimos antes en el for each, y para eso tenemos la propiedad conditions del grid. Podemos escribir allí directamente la condición de filtro, lo que sería el where del for each, o abrir el editor de código para escribir con más comodidad. Queremos filtrar las atracciones cuyo country name tenga el valor France. Debemos culminar la condición con punto y coma. Aquí utilizamos una sintaxis declarativa, en forma similar a como hicimos en las reglas y en las fórmulas. Ejecutemos. Si vamos al listado de navegación, ahora indica que no se recorre toda la tabla, sino solamente aquellos registros que cumplen con la condición del filtro. Todo idéntico al caso de for each. Vemos que el filtro funciona como esperábamos. Como se trata de un web panel, sería deseable que el usuario pueda elegir por qué país desea filtrar. Para ello necesitaremos insertar una variable en el web layout encima del grid. En el selector elegimos New Variable y la llamamos Country Name igual que el atributo. Vemos que ya queda basada en él. Y ahora que está creada, la elegimos en el selector. El usuario escribirá allí un nombre. Nos está faltando indicarle al grid que deberá filtrar los registros de attraction de acuerdo a ese nombre de país. Así que editamos las propiedades del grid y cambiamos el valor fijo que habíamos especificado en conditions por la variable ampersand country name. Ejecutemos. En el listado de navegación vemos cómo ahora aparece la variable en los filtros. Y si vamos al objeto en el navegador, primero nos enfrentamos al grid vacío. ¿Por qué? Porque el valor de la variable countryName es vacío y cuando se quiso cargar el grid con las atracciones con countryName vacío, no encontró ninguna. En cambio, si digitamos France,
vemos cómo automáticamente se cargan las atracciones de Francia. Y si ahora digitamos China, vemos la de China. Si queremos que cuando el usuario deja vacío el campo de filtro, entonces no se aplique el filtro, es muy sencillo de lograr. Se condiciona la condición. Editemos el código de la condición del grid. Alcanzará con indicar que esta condición se aplique solo cuando no está vacía la variable. Lancemos la ejecución. En el listado de navegación vemos la condición por when sobre la condición. Y en ejecución, ahora cuando el campo está vacío, podemos ver que no se filtra nada. Aparecen las tres atracciones que teníamos. Pero si digitamos Fran y nos detenemos, vemos que el grid se vacía. Y si lo completamos, en cambio, France, allí aparecen las dos atracciones de Francia. Podemos ya observar que cada vez que el usuario modifica algo del valor de la variable, que está funcionando como condición de los datos a ser cargados en el grid, este se refresca. Es decir, está atento a qué pase con esa variable, de modo de estar siempre actualizado. Por supuesto, con esta opción que tomamos, el usuario debe escribir exactamente el nombre del país deseado. Otra alternativa sería que en lugar de un campo editable cualquiera, la variable se transforme en un combo dinámico. Para ello, posicionado sobre el control en el layout, modificamos su propiedad ControlType, pasándola de Edit a Dynamic Combo Box. Que el combo sea dinámico significa que va a tomar de alguna fuente los datos que se ofrecerán al usuario para que elija uno. Por defecto, la fuente es la base de datos, y por eso aparece el valor attributes para esta propiedad. Los valores serán tomados de country name porque esta variable estaba basada en ese atributo, así que eso ya lo dedujo. ¿Y las descripciones, que son lo que verá el usuario? En este caso también. Se mostrará lo mismo que se almacenará en la variable. Pero no tiene por qué ser así. La variable podría almacenar los IDs de country y la hubiéramos llamado posiblemente country ID y mostrar como descripción el country name. Claro, en ese caso, en el grid hubiéramos escrito así la condición. Lo que tendríamos que agregar al control variable es que presente también un ítem vacío en el combo en ejecución. Así cuando ese es el valor elegido por el usuario, no se filtra. Ejecutemos. Veamos que en el listado de navegación se muestra la navegación que deberá realizarse sobre la base de datos para llenar, fill, la variable country name. Ahora vemos la opción None del combo que hace que no haya filtro. Y si desplegamos el combo, vemos los nombres de los países que tenemos por el momento en la base de datos. Si elegimos France, vemos las atracciones correspondientes. Vimos entonces que las condiciones admiten condicionarse, y esto vale en todos los lugares que implementan navegaciones. Así, tanto en la propiedad conditions del grid, como en las cláusulas where del for each. Hemos visto que un control grid con atributos determina de manera silenciosa una navegación idéntica a la de un for each y que, por lo tanto, solemos nombrarlo como grid con tabla base. Y además realiza una carga automática del resultado sin tener que programar nada. Los atributos corresponden a información de la base de datos que se quiere desplegar, ordenar, filtrar, por lo que GeneXus entiende que debe ir a buscar esa información, al igual que lo hace con un for each, recorriendo una tabla base y accediendo a los datos requeridos de la tabla extendida. Y además que deberá desplegarlos como líneas del grid. La propiedad baseTrn, como la del for each, permite especificar el nivel de la transacción cuyos datos necesitamos. Llamamos a esa tabla base del grid. Todos los atributos del grid deberán pertenecer, como en el caso de un for each, a la tabla extendida de esa tabla base. Así como en un for each ordenamos la información con la cláusula order y filtramos los datos a ser devueltos por la consulta con una o varias cláusulas where, para hacer lo mismo con el grid utilizamos las propiedades order y conditions respectivamente. Sobre el final del video sobre el comando for each, adelantamos que su lógica de navegación será idéntica a la que encontraremos en otras formas.
Acabamos de ver una de ellas, la del grid con tabla base.